Hace algunos meses en una revista americana salió un resumen, por así decirlo, de las 100 personas más poderosas del mundo. Y en esta lista, la primera persona más poderosa del mundo fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él fue considerado, ya van varios años que se considera la persona más poderosa del mundo. En esta misma lista, la número 4 en esta lista, y la mujer más poderosa del mundo, es Angela Merkel, que es la primer canciller de Alemania. Por si tenían dudas, Peña Nieto también está en la lista. Es el número 60. Entonces ahí está. Este liderazgo, el más poderoso o las personas más poderosas, hablando políticamente hablando, militarmente hablando, económicamente hablando, se le conoce, o algunos expertos le conocen como liderazgo alfa, en el cual se impone, por así decirlo, con una fuerza o con algún tipo de poder hacia las demás personas. También, sin embargo, existe el liderazgo beta, que significa el poder de la influencia. Y también hay revistas que sacaron las 100 personas más influyentes del mundo. Y en esta lista realmente las más influyentes son las personas que son artistas, o son actores, o actrices, cantantes, etc. En esta lista la persona más influyente en este año fue el señor West, esposo de una famosa señora Kim Kardashian. Y donde en otros meses y en otros años ha sido otros artistas más también. Lo que vemos es que todas estas personas tienen algo en común. Hablando, pues, son famosos o están en medio del espectáculo, salen en revistas, les hacen entrevistas, etcétera, etcétera. A algunas personas se les preguntó qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra poder. Algunas personas dijeron, pues, gobierno, otros superhéroes, algunos otros justicia, vamos a poner influencia o poder de corporaciones o compañías multinacionales, y uno que otro dijo Donald Trump, que ya está muy famoso ahora en estos días y creo que va a seguir siendo famoso. Pero en sí, ¿qué es poder? ¿Qué es la definición de la palabra poder? Esta definición de diccionario: tener facilidad de tiempo o lugar de hacer algo. Oh, ok. Entonces no es tanto tener dinero, no es tanto tener influencia, por así decirlo, de música o ser famoso, es así. Simplemente la palabra es algo mucho, mucho más sencillo de lo que nosotros podamos imaginar de que pueda ser. Imagínense así el Señor Jesús preguntándoles a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos le dijeron, bueno, unos Juan el Bautista, que acaba de ser decapitado, ya hablamos de eso hace algunos domingos, otros Elías o alguno de los otros antiguos profetas. En pocas palabras, personas con cierta influencia o cierto poder. Vemos que los discípulos también tenían esa idea de poder, como nosotros podemos tener otras ideas que no necesariamente son tal cuales. Y entonces el Señor Jesús les dice: ¿y quién dicen ustedes quién soy yo? Viene Pedro y él le dice: tú eres el Cristo. En otros evangelios, como en Mateo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, la palabra que se utiliza aquí es Mesías. Ustedes lo han escuchado antes. La palabra Mesías. La palabra Mesías se traduce del hebreo a simplemente decir ungido. Las personas que eran ungidas en el antiguo Israel eran simplemente gente de poder, hablando reyes, o de gran influencia, llamando sumos sacerdotes. Entonces, al momento de que Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías, le está reconociendo: tú eres una persona de poder, tú eres una persona de influencia, tú eres una persona grandiosa. Inclusive vemos hasta pasajes en los evangelios donde que la gente se amontonó y que quería hacer al mismo Jesús rey, y que Jesús simplemente se va. Entre otras muchas veces que vemos de que al Señor Jesús lo consideraban simplemente como un rey que merecía una corona de oro, como esa de los emperadores, de los reyes, de las reinas o
príncipes y princesas que se ponen este símbolo de nobleza, símbolo de poder. Si nosotros hubiésemos vivido en ese entonces, probablemente hubiésemos pensado que sí, Jesús era una persona de poder, una persona de influencia, una persona bueno, vamos a ponerlo así, más allá de un poder humano, porque tenía un poder sobrenatural, más allá de algo que podamos ver nosotros con nuestros propios ojos, sino a una influencia mucho más allá de lo que un sumo sacerdote o un rey podría hacer. Simplemente era un líder perfecto. Muchas personas, y nosotros probablemente hubiéramos visto así. Bueno, ya llegó ahora sí el rey, el mero mero, ahora sí, descendiente del rey David, pero ahora sí que nos va a llevar a vencer a nuestros enemigos, que nos va a dar prosperidad, que nos va a dar riqueza, que nos va a llevar a lo que debemos de ser nosotros verdaderamente. Algo así más o menos como lo que dijo el Bronco. Más o menos. Un líder político fuerte es lo que se espera. O como lo que han dicho muchos otros políticos, de los cuales hemos hablado incansablemente. Pero imagínense la decepción del apóstol Pedro al momento en que el Señor Jesús les dice que era necesario que el Hijo del Hombre, él mismo, que debía de padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Imagínense la decepción o la cara del apóstol Pedro al momento de escuchar esto. Nosotros queremos ponerte en un trono, un cetro, una corona, y tú lo que quieres es sufrir. Y el Señor Jesús está haciendo esta comparación entre, en lugar de ser una corona de oro, iba a ser una corona de espinas. En lugar de ser un poder cuando nosotros lo vemos o cuando nosotros lo sentimos o que hiciésemos, el Señor Jesús iba a hacer todo lo contrario. Entonces, cuando se nos pregunta qué es la palabra poder, igual nosotros podríamos contestar como cualquier otra persona: poder político, poder económico, poder de influencia. Pero si le preguntásemos al Señor Jesús qué es poder, muy seguramente nosotros tengamos la respuesta que es totalmente lo contrario a lo que nosotros imaginamos. Imagínense al apóstol Pedro teniendo esta imagen de un rey que simplemente se desmorona enfrente de él al tener una imagen de un señor, un líder potencial en todo, y simplemente cayendo enfrente de él. Cuando mismo Jesús habla de su muerte, que tiene que él morir, tiene que él ser rechazado. Dicen los especialistas que nosotros siempre buscamos a alguien a quien seguir como seres humanos. Buscamos a alguien que nos inspire, que nos enseñe, que nos guíe, que nos mande. Bueno, no tanto, pero pues, realmente siempre tenemos a alguien que nos mande. Como decía una hermana acá en Texas, que ella tenía 3 hijos, bueno, tiene 3 hijos, y que tenía un hijo que no le gustaba que le dijeran qué hacer. Y ella sabiamente, como buena madre, le decía: pues siempre va a haber alguien que te diga qué hacer. Si no es tu mamá, va a ser tu esposa; si no es tu jefe, es tu jefe; si no es tu jefe, es el gobierno; si no es el gobierno, es el policía. Pero siempre va a haber alguien que te diga qué hacer. A menos que se vayan a un monte, una cabaña, ya en lo más recóndito, y probablemente aún así haya alguien que en un momento les diga qué tienen que hacer. Las razones, según la revista de negocios de Harvard, por lo cual nosotros seguimos a las personas o a alguien, son 2: las racionales y las irracionales. Las cuestiones racionales son muy fáciles de entender. Es porque queremos tener el mejor trabajo, queremos tener dinero, prestigio, estatus, o simplemente es de que queremos ir o hacer algo que tenga significado para nuestras vidas. Las razones irracionales son más difíciles de entender. Son más allá de nuestra comprensión, están a veces fuera de nuestro control. Esto tiene que ver con las imágenes de poder que existen. Ustedes se darán cuenta que hay muchas personas que son líderes y que hay muchos seguidores, miles y millones de seguidores, a personas que aparentemente a nosotros no tengan ninguna razón de ser. ¿Por qué tantas personas siguen a esta persona o a este líder si lo que dice o lo que hace no es congruente? Bueno, estas son las razones irracionales. Tiene que ver mucho con estas imágenes de poder y con nuestras emociones
las cuales proyectamos en nuestros líderes de alguna forma u otra. La cual, interesantemente, para las hermanas que son psicólogas, que son varias, dice Sigmund Freud, Sigmund Freud, decía que todos sus pacientes se enamoraban de él. Y decía, por algunas creía, ¿verdad?, que casualmente todos sus pacientes se enamoraban de él, hombres y mujeres. Y decía, y él le trataba de analizar por qué. Y decía que, según sus teorías, ¿verdad?, que simplemente en él proyectaba una imagen paterna y que en realidad nosotros como seres humanos siempre vamos a nuestras relaciones infantiles y que buscamos una relación de amor con nuestra madre y nuestro padre. Por lo tanto, dice él que esa es la explicación tal cual. Es lo que dice, no dice la Biblia, pero nada más les aclaro para que se pongan a investigar y a entender más de eso y luego me expliquen más. Por lo tanto, dicen que por eso nosotros buscamos esposas o esposos parecidos a nuestros padres. Ahí les dejo, ya vamos a seguir. Antes de que me hagan alguna pregunta. En todo caso, sean líderes que busquemos racional o irracionalmente, nosotros buscamos gente que sea ganadora. O sea, inteligente, o sea, fuerte, o sea, poderoso, o sea, influyente, o que estén bien vestidos, o que sean ricos o famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros realmente no buscamos como líderes o ejemplos a seguir perdedores. No buscamos gente que sea débil, mucho menos buscamos gente que esté muerta. Buscamos gente que en viva voz nos guíe a las cosas que nos guste hacer, que nos guíe simplemente a cosas que simplemente queramos experimentar o queramos vivir. Vemos tanto en el deporte, en el fútbol, como en la política, como en la religión, como en el trabajo, que siempre se buscan líderes fuertes. He estado en empresas, he trabajado en empresas multinacionales donde se busca simplemente contratar a un director o un CEO que sea alguien que tenga tanta experiencia, que tenga tantas credenciales académicas, que tenga tanta reputación de éxito, pero no iban a contratar a alguien que no tenga experiencia, que no tenga educación, que no tenga éxito en su trayectoria profesional. En todo caso, contratan a alguien que vamos a poner, vaya a la medida de su empresa. Claro es que es lo que busca el mundo, y eso es lo que muchas veces nosotros también buscamos, a la medida que nosotros somos influenciados también por el mundo. Pedro, en el versículo 32 nos dice que él fue a reconvenirle, lo tomó aparte, dice, Señor Jesús, quiero hablar contigo, por favor, ven, vamos a hablarle. Y le empezó a decir, pues no, ¿para qué dejas que esto pase? No, que no te suceda esto, ¿qué bien va a hacer a la humanidad, básicamente? Entre otras palabras, le debió haber dicho el apóstol Pedro. Porque Pedro no quería ver a un Jesús muerto, Pedro no quería ver a un Señor Jesús en el cual se burlaran de él, Pedro no quería ver a un Señor Jesús golpeado, avergonzado, en el cual simplemente lo humillaran. Pedro quería ver a un Señor Jesús fuerte, adelante, un león de Judá. Él no quería ver a un ratoncito aplastado por el poder político romano y israelita. Pero vemos aquí que el Señor Jesús simplemente rechaza las palabras de Pedro. De tal forma que, como dije, si nosotros hubiésemos vivido en ese entonces, viendo y escuchando las palabras mismas que el Señor Jesús haya dicho, a nosotros hasta nos hubiese parecido extraño. ¿Qué es lo que va a pasarte, Señor Jesús? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué deseas mal para tu vida? Y el Señor Jesús dice algunas palabras muy interesantes. Versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Suena esto muy diferente a lo cual nos pueden decir cualquier político, cualquier empresario, cualquier líder religioso de cualquier lugar, en cualquier empresa, cualquier aspecto en nuestras vidas. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Y luego dice el Señor Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ustedes han visto muchos casos de gente con mucho talento, con muchas riquezas, con mucha influencia, mucho poder y todo eso, que sí ganan el mundo. Y a la mera hora, como aquel caso hace poquito de este señor muy creativo que inventó estos teléfonos que mucha gente trae, y que de repente se enfermó y de repente se murió. Entonces, al momento de decir de qué le sirvió en todo caso tener todo, si a la mera hora lo que probablemente para él no valía la pena, que puede haber sido una vida que con un significado más allá de aparatos electrónicos o de fama o de fortuna, puede haber sido. ¿De qué nos sirve entonces a nosotros como seres humanos ganar al mundo, se dice el mismo Señor Jesús, si vamos a perder nuestra alma? Entonces el Señor Jesús dice que fuera del poder político, religioso, económico, fuera de las influencias, el talento musical o creativo o el que podamos tener, fuera de cuál buenos seamos en lo que aparentemente nosotros creamos que seamos lo mejor, dice el Señor Jesús que básicamente tenemos que renunciarlo a todo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que perder nuestra vida para verdaderamente ganar la vida eterna. Tenemos que básicamente estar dispuestos a todo por el Señor Jesús y por causa del Evangelio, por causa de la justicia, del amor, de la misericordia que viene íntegro en el Evangelio. Si alguien que nunca me ha escuchado antes viniera de repente a la iglesia y escuchara esta última parte, ¿cómo que renunciar a todo? ¿Cómo que dejar todo? Decía, este mensaje es básicamente de locos. Este mensaje es para gente deschavetada. Este mensaje simplemente no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo es pedirle a alguien que renuncie a lo que quiere o lo que desea, lo que anhela, lo que sueña o lo que tiene, lo que posee, simplemente por el Señor Jesús? Como si el Señor Jesús hubiese hecho todo por nosotros. Para alguien que la primera vez que entra podría escuchar un mensaje así, podría no encontrarle sentido. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? ¿Qué acaso el Señor Jesús no nos ha dado todo? ¿Que el Señor Jesús acaso no nos sustenta cada día? ¿Que no nos guarda, nos protege, que no nos da de vestir, de comer? ¿Que no cuida a nuestra familia? ¿Y que acaso tampoco en las circunstancias malas, cuando hemos estado en los huracanes, o en los tornados, en los huracanes y en las guerras en nuestra vida, que acaso tampoco el Señor Jesús ha estado con nosotros, ayudándonos, defendiéndonos, sustentándonos, alimentándonos, apoyándonos? Para lo que el mundo es imposible, para Dios no es. ¿Qué es el verdadero poder entonces? No es el tener las riquezas o ser una persona influyente. No es el tener lo más que se pueda en talento o en posesiones. El verdadero poder es el que nosotros podamos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor Jesús. Ahora la verdad es como si el Señor Jesús hubiera hecho todo por nosotros. Pues sí, sí lo ha hecho todo por nosotros. Como si Dios nos hubiera dado la vida, sí, Dios nos dio la vida. Como si Dios nos diera todo el sustento todos los días, sí, Dios lo hace. Que lo que nos corresponde a nosotros, simplemente negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús. Algunos pueden decir, es que mi cruz es muy pesada. Sí, así es. Es que es muy difícil. Sí, también así es. Es que como voy a negar a mí mismo, es como renunciar a todo lo que quiero, todo lo que poseo, todo lo que anhelo, todo lo que siempre he de buscar. Sí, también así es. Nadie dijo que el mensaje del Evangelio era sencillo. Pero le dice el Señor Jesús, aquí lo vuelvo a leer, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sí, bien podemos ir y luchar por todo lo que queramos, materialmente hablando o hablando visiblemente hablando, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De qué nos va a aprovechar haber obtenido todo, tenerlo todo, buscar reconocimiento humano, si a la mera hora, como dice el Señor Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles?
Podemos nosotros decir, estos son mentiras, estos son patrañas, estos son locuras. Pero el mismo Señor Jesús nos dice aquí lo que va a pasar. Si nosotros rechazamos el mensaje del Evangelio y nos avergonzamos de las palabras del Señor Jesús, o bien decidimos simplemente tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesús en nuestros días. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor Jesús nos dice que esta es la forma en que vamos a obtener la salvación. Esta es la forma en que vamos a verdaderamente a tener una vida que nos llene, a tener una vida consciente de lo que el Señor quiere para nosotros. Haciéndolo todo por el Señor Jesús es lo que nos pide Él. Dedicarnos toda nuestra vida al Señor Jesús es lo que nos pide Él. Darlo todo al Señor Jesús es lo que nos pide Él. Y a través de que vivamos con el Señor Jesús, a través del Señor Jesús tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él, es como vamos a vivir una vida verdadera. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes a que a través de tu poder, a través de tu amor, a través de tu misericordia, nos ayudes, Señor, a nosotros a vivir conforme al ejemplo de tu Hijo Cristo Jesús, en las pequeñas o grandes cosas de nuestras vidas, en la ayuda a algunos o a muchos, en el hablar a pocos o a las multitudes. Pero en todo caso, Señor, a que en nuestro diario vivir, en nuestras reacciones, en nuestras acciones, en nuestros actos, en nuestras omisiones, en lo que digamos, Señor, con nuestra boca o con nuestro ser, que podamos verdaderamente, Señor, ser ejemplos de tomar nuestra cruz y seguir. Verdaderamente, Señor, negar que nosotros buscamos reconocimiento, influencia, poder, riquezas, y antes bien ser como aquel humilde carpintero de Nazaret. Que seamos como tu Hijo Cristo Jesús, viviendo en sencillez, viviendo en amor, en bondad, viviendo para compartir las buenas nuevas a los demás. Bueno, Señor, a que quitemos, Señor, fuera todo lo que nos estorba en esta vida, en este mundo. Que dejemos de escuchar lo que nos diga el cine, las películas, las canciones o cualquier otra cosa. Y antes bien escuchar lo que dice tu palabra, que es seguir de ti, dejar atrás lo que está en el mundo, abandonar nuestra antigua naturaleza, vivir, Señor, conforme al ejemplo que es simplemente el amor y la bondad tuya. Te pedimos, Señor, que así sea, y que nos ayude, Señor, cada día de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.